Hola, muy buenas. Gracias por asistir a nuestra conferencia del día de hoy, titulada Redes de Mercadeo, el negocio del siglo XXI. Soy Gustavo Monsalve de multinivelcolombia.co y les doy la bienvenida a este tema que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a ver por qué razón las redes de mercadeo son consideradas en pleno siglo XXI como el negocio de mayor acogida a nivel mundial, el negocio que más y más gente está haciendo, por qué razón están haciendo eso y qué es lo que está moviendo a la gente a realizar esta clase de negocio. Para hacer esto, vamos a mirar primero una temática o hacernos una pregunta. ¿Sabías que en las estadísticas se indican que después de 40 años de trabajo, la gente termina de la siguiente forma? El 5% termina siendo dueña de negocio y dentro de ese 5% el 1% es rica o millonaria y el 4% de ese 5% es libre financieramente. De manera que únicamente de cada 100 personas, 5 al finalizar su etapa de productividad van a estar o ricos o económicamente bien o financieramente libres. El resto, ese 95% restante o las 95 personas de cada 100 terminan de esta manera siguiente. El 5% sigue trabajando porque ve que no le alcanza el dinero. Si se jubila, no le va a alcanzar para, para cubrir todos sus gastos. Entonces se ve en la obligación de tener que continuar trabajando. El 36% ya han muerto. Son personas que ni siquiera han logrado llegar a esa edad de jubilación para poder pues descansar el resto de su vida. De manera que ahí tenemos un 36%. Y el 54% restante están en quiebra. Son personas que van a tener que depender del beneficio social o de algún familiar, algún hijo, hija, los padres, si todavía los tienen vivos, o de alguien que les ayude a poder continuar eh, viviendo, porque no alcanzan, no pueden conseguir trabajo debido a su edad, etcétera. Entonces van a tener que depender de alguien más. De manera que la pregunta aquí es la siguiente: ¿en cuál de todos estos grupos tú quisieras estar? ¿O en cuál de estos grupos tú estás en este momento? ¿Y qué es lo que tú vas a hacer para poder eh, que termine, para que cuando termine tu etapa de productividad te puedas ver ubicado tú? ¿Ok? La verdad que esa es una excelente pregunta a la que vamos a, a analizar enseguida. Para eso vamos a ver, hay muchas personas que dicen, bueno, yo voy a colocar un negocio, voy a colocar un negocio porque eso me va a permitir a mí llegar, por lo menos si no rico, por lo menos sí financieramente independiente para cuando yo tenga mi mayoría de edad. Entonces vamos a mirar las ventajas que tiene colocar un negocio y también sus desventajas. Vemos, por ejemplo, que las ventajas de un negocio tradicional, pues es buena. Uno de los puntos es que trabajas para ti, de manera que tú eres tu propio jefe, tú eres el que determina cómo se va a mover el negocio, etcétera, etcétera. Sus ingresos obviamente son mayores, al ser tú el dueño del negocio, pues se supone que tus ingresos son
mucho más superiores a los de una persona que está asalariada. Y tú colocas tus propios horarios. Tú eres el que decide si vas o no vas, el que decide si te vas de vacaciones o no te vas, etcétera, etcétera. Son ventajas de tener tu negocio propio. Pero como toda en la vida también tiene sus desventajas. Por ejemplo, el riesgo. ¿Cuánto voy a arriesgar yo? ¿Qué cantidad de capital voy a arriesgar dependiendo del negocio que yo vaya a colocar o que yo tengo? Eh, la inversión es fuerte también por el mismo sentido, porque dependiendo del negocio del que yo estoy ansioso, entonces va a ser la inversión. Normalmente va a ser una inversión grande, va a ser de millones de pesos colombianos, de manera que eh, tengo también que mirar eso, obviamente, si alcanzo, si no alcanzo, si voy a tener que hacer un préstamo en el banco para poder montar el negocio o tener a alguien que me preste. Y si alcanzo, si tengo el dinero, cuánto de ese dinero voy a tener que invertir, ¿ok? En mi negocio. Los gastos son fijos y progresivos, fijos y en aumento, dependiendo también del negocio del que se trate. ¿Ok? Si vas a colocar un almacén, a medida que el almacén crece, pues también la renta va aumentando, la luz va aumentando, todos los servicios en general van aumentando porque vas necesitando de mayor capacidad para poder que tu compañía o tu empresa o tu almacén o restaurante pues camine como tiene que caminar. Los empleados el mismo cuento, porque a medida que el negocio crece, pues vas a necesitar de más gente, de mayor empleados. Entonces tus problemas también van a aumentar debido a todo esto, a que los gastos se aumentan, los empleados tienen que aumentar, la inversión cada vez es mayor, los riesgos pues obviamente también son mayores. Entonces vemos como todas esas desventajas eh, cada vez van en aumento. Hay que pagar mayor impuesto. Los permisos y los trámites para que el negocio pueda funcionar son cada vez de mayor, digamos, envergadura. De manera que tenemos que tener en cuenta todo eso. Eso para mí son unas desventajas que tiene el negocio, colocar un negocio tradicional. Otra, Otro punto muy, muy importante es mirar que únicamente el 5% de los negocios que se colocan, negocios tradicionales que se colocan, el 5% sobreviven después de los 10 años. Eso también tengo que mirarlo yo. ¿Cómo voy a hacer para que mi negocio esté dentro de ese 5%, que no vaya a desaparecer al cabo de 5, 6, 7, 8 años? Que yo pueda realmente colocar un negocio que dure décadas para dejarle a mis hijos, a mis nietos, pues esa herencia. De manera que eso también es otro pensamiento que tengo que tener en la cabeza. ¿Cómo hago yo para que mi negocio pueda funcionar? Por décadas, como digo. De manera que mm, cuando uno se pone a pensar, bueno, voy a colocar el negocio, eh, tiene que mirar todos estos tópicos, todas estas maneras de, de si me conviene o no me conviene. Entonces otra opción podría ser, bueno, ya analicé esto, vamos a ver si coloco mejor una franquicia. Colocar una franquicia es bueno, obviamente, es bueno porque el riesgo, o mejor dicho, no el riesgo, el porcentaje de poder subsistir en el tiempo, pues aumenta. Eh, ¿Por qué? Porque son compañías que ya están establecidas, compañías que ya existen, que la gente conoce, un McDonald's, un Domino's Pizza, un Juan Valdés Café, un Cocorico. Uno comprar una franquicia de esas, pues aumenta el porcentaje de victoria, digámoslo así.
Del 5%, recuerden que más o menos el 5% de los negocios que se colocan ahora son los que van a sobrevivir después de 10 años. Es un negocio tradicional. En una franquicia aumenta del 5, pasa al 75% de victoria, de poder uno llegar a la meta, de poder uno decir, bueno, yo tengo un negocio estable, un negocio fijo, un negocio que me representa X cantidad de dinero. Ahora, ¿cuál es el problema de tener este negocio tan exitoso, tan bueno como es una franquicia? Pues eh, es fácil, es fácil eh, el darse uno cuenta por qué es bueno tener la franquicia. Como les decía antes, el 75% llega al 75% la posibilidad de llegar en el transcurso de los tiempos o de los años, de las décadas, a que mi negocio siga funcionando. Y porque también, como les decía, es un sistema que ya está comprobado, es un sistema que funciona, es un sistema muy bueno, pues porque está apalancado, digámoslo, por una gran masa de propaganda, de que la gente ya conoce el negocio, etcétera. De manera que eso mmm, es excelente tener uno un negocio estilo franquicia. El problema con el negocio franquicia es su inversión. No todo el mundo va a tener el dinero para poder adquirir una franquicia McDonald's, una franquicia Cocorico, una franquicia, bueno, Juan Valdés. Eso vale pues, bastantes millones de pesos colombianos. Y yo me imagino que una franquicia la más barata puede ser, por ejemplo, no sé, una franquicia que me cueste 10 millones, 15, 20 millones, que no todo el mundo va a tener esa cantidad de dinero. Entonces, aquí la pregunta vuelve y aparece. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? No puedo hacer un negocio tradicional porque no tengo el dinero, porque representa mucha inversión, porque mis problemas van a aumento a medida que el negocio va aumentando, pues yo tengo que ponerle más atención al negocio, no me sirve, la franquicia es muy buena, tengo mucha posibilidad de éxito, pero es muy costoso, tampoco la tengo, ¿qué puedo hacer? Entonces ahí es cuando entra las redes de mercadeo. Las redes de mercadeo son las que nos facilitan la posibilidad de llegar al éxito. ¿Por qué razón? Porque no necesitas mucho capital para invertir, porque su inversión inicial es poca, normalmente, muy poca, en comparación a esos dos negocios de los que acabo de hablar. Eh, Hay compañías en multinivel que te permiten, o en red, que te permiten comenzar con 30.000 pesos. ¿Ok? O con 40 o con 50.000 pesos, dependiendo de la compañía. ¿Ok? De manera que uno colocar un negocio o comenzar un negocio con un capital tan mínimo, pues es una excelente ventaja. Otro punto es porque no necesitas mucho tiempo. Esto es entre paréntesis. ¿Por qué? Porque al comienzo del negocio en red, hay que invertir tiempo. Lo que pasa es que para explicar este punto tengo que hablar de que a diferencia de los negocios tradicionales o de la franquicia, que mi compromiso con esta clase de negocios a medida que aumenta mi compromiso es mayor. Porque si yo tengo un almacén y el almacén empieza con 5 empleados, pero al cabo de los años aumenta de tal manera que voy a tener 100 o 200 o 300 empleados, entonces mi compromiso va en aumento referente a, esta, a este negocio. Eh, a diferencia de eso, en el multinivel es diferente. Aumenta o es bastante al comienzo. Yo tengo que sacarle tiempo, tengo que trabajar bastante, tengo que dedicarle 5, 6, 7, 8 horas diarias a este trabajo para poder yo empezar a armar una red que me permita
que mi negocio esté en aumento. Lo que pasa es que a diferencia del otro, a medida que crece mi compromiso es menor. ¿Por qué? Porque llega un momento en que esta rueda crece de tal forma que yo no voy a necesitar de mucho esfuerzo para que funcione, porque hay mucha gente apalancando esa rueda. De manera que es progresivo en este caso, digamos, que va disminuyendo. A medida que pasa el tiempo, va disminuyendo también el sacrificio o el esfuerzo que yo le tengo que poner a esta clase de negocio. Porque vas adquiriendo las habilidades necesarias poco a poco, eso es otra gran ventaja. Uno en esta clase de negocio comienza a conocerlo y obviamente se va capacitando. Te apalancas en el esfuerzo propio y en el de tu equipo, ¿ok? De manera que son ventajas muy buenas que tenemos en los negocios en red. La red de mercadeo, el éxito de los negocios se logra detectando hacia dónde se dirige el mundo. Y lo estamos viendo. La gente se está dirigiendo hacia negocios como este. Las nuevas tendencias y la tecnología no piden permiso. ¿O es que acaso a ti te preguntaron si te querías mudar o te querías pasar de la máquina de escribir a la computadora? Nadie te lo preguntó, simplemente la computadora llegó, la computadora de un momento a otro estaba ahí y tú te viste en la obligación de empezar a usarla. La verdad que uno tiene que estar a toda hora mirando las tendencias a nivel mundial, sobre todo hoy por hoy que el mundo, debido a la Internet, es cada vez más y más unido, no hay fronteras. ¿Ok? Ahora veamos el beneficio del apalancamiento comparado a los ingresos lineales versus exponenciales. Vamos a mirar, por ejemplo, eh, la clave del mercado en red está en el apalancamiento. ¿Por qué razón la gente está pensando como debería pensar? Vamos a poner un ejemplo. En el trabajo tradicional, si tú haces un trabajo tradicional después del 100% de tu propio esfuerzo, o sea, un trabajo en el que tú estás solo trabajando el 100%, produciendo el 100%, tú individualmente. Si trabajas 50 horas por semana, 50 horas por semana, que es bastante, aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, semanalmente son únicamente 40 horas, pero hay otros países que son 45 o 48. Vamos a suponer que nosotros vamos a trabajar 50 horas semanales, por semana, sí, semanales. De manera que si trabajamos 50 semanas en un año, vamos a dejar 2 semanas de ese año para descansar. Entonces, estamos hablando de que vamos a trabajar 2.500 horas. 2.500 horas en todo un año, trabajando 50 horas, 50 semanas durante todo ese año. Si multiplicamos esas 2.500 horas anuales por 40 años de productividad, eso nos va a dar un total de 100.000 horas de productividad durante esos 40 años. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar en horas. Yo solo. Ahora, la ventaja de trabajar en red es la siguiente. Resulta que como tú ya no trabajas solo, trabajas y a medida que aumentas, te vas apalancando de la otra gente que viene detrás. Entonces vamos a suponer que en mi grupo, en mi red, hay 100 personas. Al cabo de un año o de 2 años, bueno, dependiendo del negocio multinivel o del negocio en red en el que estés, vamos a suponer que ya tienes las 100 personas que obviamente, como te dije anteriormente, se necesita pues trabajar, se necesita dedicación, pero has logrado al cabo de 1 o 2 años llegar a 100 personas en tu red. Entonces, digamos que cada una de esas 100 personas trabajan 10 horas a la semana. Trabajan 10 horas dedicadas a su negocio en red.
¿no? A promocionar su negocio. 10 horas. Resulta que como tenés 100 personas, entonces a 10 horas cada una vas a tener en la semana 1000 horas de trabajo, de productividad, porque estás tú más otras 100 personas haciendo lo mismo. Entonces van a trabajar entre todos en la semana 1000 horas. Si multiplicamos esas 1000 horas por 100, por 50 semanas que vamos a trabajar durante todo el año, el equipo completo, porque vamos a sacar 2 semanas para descanso, para vacaciones, entonces vamos a tener que vas a trabajar durante un año, esas 100 personas van a trabajar 50.000 horas en un año. ¿Ok? Al cabo de 2 años vas a tener las 100.000 horas de productividad. ¿Ok? Suponiendo que no se aumente más el negocio, que la gente que no tenga sino 100 personas, ¿no? Mira que tú con 100 personas trabajando 10 horas, en 2 años vas a tener las mismas 100.000 horas de productividad que, que tienes en un negocio o trabajándole a otra persona con tu propio esfuerzo, en un negocio tradicional, por ejemplo, o como asalariado. Vas a estar trabajando 100.000 horas en 40 años, mientras que aquí vas a estar trabajando 2 años para poder llegar a esas mismas 100.000 horas de productividad. De manera que te estás ahorrando, no más viéndolo de esa manera, te estás ahorrando ya 38 años. ¿Ok? Ahora, debido a todo esto que estoy hablando, el del 20 al 30% en el mundo se está viendo que es el aumento de los negocios en red. ¿Ok? Debido a esto que acabo de explicar. Porque la gente se está dando cuenta de eso. ¿Ok? Cada vez más productos y más servicios se distribuyen a través de redes de mercadeo. Que el 91% de las personas prefieren comprar por recomendación, es decir, por publicidad boca a boca. Esa es una de las también muchas ventajas que tiene un negocio en red, el boca a boca. El boca a boca es la mayor publicidad que nosotros podemos tener. A la gente normalmente le hace caso a lo que otra persona le está comentando. Eso se ve mucho, por ejemplo, cuando uno asiste a una buena película, a una buena obra teatral, cuando ve un buen programa en televisión, cuando ve un buen producto. Uno lo que hace es comentárselo al amigo, al hermano, al esposo, al novio, a la novia, bueno, en general a los de su cercanía, a las personas con las que tú te estás moviendo. Mire esta película, que maravilla de película, anda vela, porque de verdad que es tremenda producción, vale la pena. Entonces esta gente, ese boca a boca empieza a funcionar, y esta gente a la que yo le estoy recomendando que vaya a esa película, va y ve la película y sale de la película también tan encantado como yo, y va a hacer lo mismo que hice yo, se lo va a decir a otra persona y a otra persona y a otra persona. Entonces, a lo último, al cabo de 1 o 2 semanas, el país entero se está dando cuenta de que se está proyectando una película en las salas de cine, pues excelente, a la que hay que ir a ver. ¿Verdad? Que el boca a boca trabaja exactamente igual en las redes de mercadeo. Cuando yo empiezo a decir estoy en un buen negocio, tengo unos buenos productos, son baratos, ingresar a hacer el negocio es realmente muy económico. ¿Por qué no me da la oportunidad de poder compartir contigo este maravilloso negocio? La gente empieza a escuchar y a darse cuenta de que eso es verdad. Bueno, ahora, entonces, se trata de compartir con las personas que conoces la posibilidad de bienestar y negocio que tienes en tus manos. De eso se trata realmente el negocio en red, de que yo empiece a hablar de qué es lo que yo hago y por qué lo estoy haciendo. ¿Ok? Bueno, eh, para tener éxito en la red de mercadeo necesitas considerar las siguientes variables. Las siguientes variables son importantísimas para yo poder tener ese éxito
en esta red de mercadeo. La primera variable es la industria. Cuando yo ya estoy decidido a que este es el negocio que yo voy a realizar, el negocio al que yo me voy a dedicar, entonces tengo que mirar la industria. Y entonces la industria que yo escoja tiene que tener en el mercado un alto potencial de crecimiento. Tiene que ser una industria que esté a la vanguardia del mercado. ¿Ok? El producto que esa empresa o que esa industria en red está manejando debe ser un producto líder en el mercado, un producto original dentro de la industria. Tiene que ser, en resumen, unos buenos productos que yo vea que realmente valen la pena por su calidad, por su precio, etcétera, etcétera. La empresa a la que yo me quiero introducir, a la empresa a la que yo quiero ser parte, tiene que ser una empresa fuerte, una empresa sólida, una empresa con experiencia, una empresa que me dé a mí ese respaldo de que yo estoy eh, promocionando o que estoy eh, eh, con, con, la ayuda, que estoy con la ayuda, con el apoyo de una empresa estable, una empresa fuerte, una empresa sólida. ¿Ok? Bueno, y obviamente tú eh, tienes que estar dispuesto, tienes que tener la disposición para aprender. Este negocio, aunque es fácil, entre comillas, porque uno está hablando de un negocio en red, es fácil. Entonces, entre comillas, se puede colocar que es fácil. La realidad es que tienes que tener la disposición de aprender. ¿Aprender a qué? Aprender a llegarle a la gente, aprender a hablar con la gente, aprender a hacer la presentación del negocio, de los productos, a consumir los productos. Tengo que tener esa disposición a recibir información de muchas partes para que este negocio pueda hacerse como tiene que hacerse. Y la actitud de empezar, tienes que tener la decisión, bueno, esto es lo que voy a hacer, a esto es lo que me voy a dedicar y de ahora en adelante, a partir de hoy, mi negocio va a ser este. ¿Okay? De manera que tú eres en definitiva la base principal de que el negocio en red empiece a funcionar, de que tu negocio empiece a funcionar. Entonces ahora, tú como empresario tienes que dejarte enseñar, tienes que ser humilde, tienes que ser una persona que, que sea enseñable, ¿ok? Y que sea sí, realmente humilde, que se deje llevar por las personas que saben más que tú. Uno tiene que darse cuenta de que siempre en la vida, siempre, siempre, va a haber alguien que sabe más que tú en tu ramo. ¿Ok? Hay que detectar a esa persona, ese líder, y hacer lo que ese líder está haciendo. Eso es fundamental en este negocio. Eh, Entrénate, te tienes que entrenar a ti mismo, constantemente leyendo libros, capacitándote, yendo a eventos, ¿ok? Eventos que hace tu empresa, ¿ok? Tienes que multiplicarte. Este trabajo sin multiplicación no existe. La maravilla de este negocio en red es precisamente la multiplicación. Es lo que me va a hacer a mí llegar al éxito. Es lo que me va a hacer a mí de que yo comience con sacrificio, con entusiasmo, con esmero, con dedicación, trabajando, como les decía antes, 5, 6, 7, 8 horas, pero que yo sé que como me estoy multiplicando, le estoy enseñando a otros a hacer lo mismo que yo estoy haciendo. A medida que pasa el tiempo, ese sacrificio no solamente se va a ver beneficiado económicamente, sino que también tu sacrificio de trabajo también va disminuyendo. Porque como les decía también, esto llega a un momento en que trabajas solo prácticamente. ¿Okay? Bueno, utiliza las herramientas que la compañía te da.
Y si no te da o te da pocas, tienes que empezar a capacitarte en qué clase de herramientas yo voy a necesitar o qué clase de herramientas yo voy a necesitar para que mi negocio salga a flote, ¿ok? Eh, es el caso, por ejemplo, de las herramientas en Internet, lo que es una sala de videoconferencias para yo poder transmitir el mensaje, lo que es digamos, un autorrespondedor, que es un sistema que me permite a mí mm, vía correo electrónico llegarle a muchas y muchas gentes para que sepan de qué es lo que yo estoy promoviendo, qué es lo que yo estoy ofreciendo. Eh, y participar en todos los eventos y tratar de nunca ir solo. Cuando, cuando se te invita a una presentación, bien sea presencialmente o por internet, tú debes tratar de no llegar solo. Trata de siempre ir acompañado. Si tienes una presentación en tu ciudad de origen o en donde estás viviendo, del negocio que estás presentando y vas a ir, invita a alguien a que vaya contigo, siempre. Trata de ir acompañada. Si es una reunión virtual, si es una presentación por internet, trata de que alguien abra la computadora, de que alguien vaya a esa presentación. Tienes la ventaja de que no necesariamente tiene que estar contigo viendo la presentación en internet. Ella puede estar en su casa y tú en la tuya, pero darse cuenta de si la persona sí llegó, si no llegó, llamarla a preguntarle por qué no fue y si fue, cómo te pareció, qué preguntas tienes, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Que siempre tratar de estar acompañado, de que tú puedas estar siempre, siempre llevando más y más gente a presenciar la oportunidad de negocio del que tú pues le estás ofreciendo. Sé perseverante, siempre sé perseverante, nunca desmayes. Al comienzo de este negocio se necesita mucho de esto, se necesita mucho de darme cuenta de que, de que el éxito mío depende de mi perseverancia en lo que estoy haciendo, de que voy a encontrar gente que me va a decir esto no sirve, eso es basura, eso no gana dinero, estás trabajando para otro, otro se está haciendo rico a costillas tuyas, bueno, cantidad. Entonces ahí es cuando tú vas a tener que ser perseverante, vas a tener que llenarte de ese valor y decirte por dentro, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo escogí y esto es lo que yo voy a hacer, a pesar de que escuche muchos no sirven, etcétera, etcétera. Entonces, eh, mm, enfócate en las oportunidades y no en los problemas. ¿Ok? Enfócate en que esto es verdaderamente una realidad. ¿Ok? De que la oportunidad que tienes al frente es una realidad posible, es una realidad que es alcanzable. Entonces busca las oportunidades y no los problemas. Ocúpate en vez de preocuparte. Te tienes que ocupar, tienes que estar a toda hora pensando en hacer más y más y más y más. Okay. Sé una persona positiva, atrae abundancia a tu vida. Tienes que ser siempre positivo. Tienes que cerrar tu mente a las personas negativas, a las personas que te van a estar diciendo, como te dije antes también, esto no sirve, estás por donde no es, etcétera. Es cantidad de, de gente que va a estar encima de ti tratando de que tú no hagas este negocio, tratando de decirte muchas cosas de que de que esto no sirve, de que esto no es un trabajo, de que esto no es un negocio, de que esto
estás regalando tu tiempo, que te dediques a hacer otra cosa, etcétera, 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 muchas cosas. De manera que el positivismo tiene que ser grande, muy, muy, muy grande. Tú te vas a dar cuenta cuando estés ya realmente comprometido o comprometida en este negocio, de que estas palabras son verdad. Y agradece, agradece, mm, agradece a Dios, agradecete a ti mismo el hecho de llegar a una meta. Colócate metas pequeñas a corto plazo y metas a largo, a mediano y largo plazo. Y cada que llegues a esas metas, alégrate, celébralo. Si no lo puedes celebrar con otras personas, porque apenas estás comenzando y las personas que tienes al lado de pronto no te van a escuchar precisamente porque son personas negativas, entonces celébrate tú misma o tú mismo. Alégrate tú mismo de que llegaste hasta el meta. Logré inscribir a alguien. Alégrate, lo logré, lo hice. Voy a apoyar a esta persona. De manera que agradece todo eso y celébralo y dale gracias a Dios por haber llegado a donde tú estás, a donde estás buscando llegar. ¿Ok? Y recuerda que cada persona que tú traigas al negocio es una escalera más, un peldaño más que se va a lograr subir para que cada vez más, cada que yo traiga a alguien, esa escalera pues sea más y más alta y más alta y más alta. Somos lo que hacemos repetidamente, eso lo dijo Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. Era que eso es más positivo, tenemos que tener una positividad excelente. Aquí hay algunos tips que te recomiendo que hagas. Prospecta siempre, al menos una persona al día o una persona diariamente. Ponte en la meta, yo tengo que llegarle mínimo diario a una persona. Tengo que decirle qué es lo que yo estoy haciendo a una persona diaria. ¿Ok? No tomes el rechazo como personal. Recuerda que no todas las personas te van a decir que sí. Al contrario, de cada 10 personas que tú contactes, una te va a decir que sí, o por lo menos te va a escuchar. Las otras 9 ni siquiera te van a escuchar. ¿Ok? Por eso es que hay que contactar mínimo una diaria, porque si yo contacto una diaria, en 30 días estoy hablando con 30 personas. Y si de cada 10 una me va a escuchar, entonces 3 me van a estar escuchando cada mes. ¿Ok? Esto es en lo más mínimo. ¿Ok? De manera que tengo que tener esa tabla siempre, de que yo por cada 10 voy a tener 9 o 8 no. No me interesa, no me gusta, no creo en eso, yo estoy en otra cosa, esto no es un trabajo, bueno, tal cosa, eso es una pirámide, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. De cada 10, 8 te van a decir eso, ¿ok? Entonces tú tienes que tener tu mente preparada en esos no. No en los sí, porque es que, bueno, o al contrario, tiene que estar pendiente o tener su mente en los sí, en los sí. Tener pendiente, por ejemplo, de que si yo ya sé que en estadísticas de cada 10, uno o dos me van a decir que sí, entonces yo voy detrás de esos sí, sin importarme los no. No, está bien. Tenemos que ser conscientes de que ese no no es un no a ti, que eso es muchas veces, a veces, el temor que nosotros tenemos al hablar de este negocio, que un no, cuando nos dicen no, pensamos que nos están diciendo no a Gustavo Monsalve, por ejemplo, o yo no creo en Gustavo Monsalve, y ese no no es a Gustavo Monsalve, ese no es a la oportunidad que yo le estoy ofreciendo a esa persona, pues porque esa persona no cree en eso, entonces es imposible a veces
hacerle entender a alguien de que esto es una realidad y que esto es una oportunidad real y viable. Entonces, simplemente ese no es no, pero no es un no a ti, es un no a la posibilidad de colocar un negocio. ¿Ok? Sé persistente, ya te lo he dicho varias veces. Haz seguimiento a las personas, ayuda a la persona a tomar una buena decisión. Mm, mm, eh, ayúdala a que se dé cuenta de que encuentra en ti un verdadero líder, una persona a la que puede contar, con la que se puede apalancar, porque recordemos que al comienzo de este negocio yo decía que la maravilla de este negocio es el apalancamiento, es lo que nos va a permitir a nosotros llegar al éxito, ¿ok? De manera que tenemos que estar pendientes de todo eso. Bueno, ¿dónde puedes aprender más sobre redes de mercadeo? Hay varios libros. Yo de hecho voy a regalarles el día de hoy uno de estos 4 libros titulado Mi primer año en el Network Marketing o su primer año en el Network Marketing. Es un excelente libro, léanlo, se los voy a estar mandando vía correo electrónico a las personas que asistieron hoy a la conferencia y en las próximas reuniones voy a estar dando el resto de los libros para que ustedes puedan también tener de dónde informarse, de dónde sacar mayor información. De manera que es todo por el día de hoy. Muchas gracias por asistir a esta conferencia. Eh, Recuerden que todos los lunes vamos a estar en contacto en estas conferencias. El horario siempre lo van a tener dentro del blog multinivelcolombia.co. Va a ser siempre los lunes, pero la hora exacta los invito a que la miren en el blog multinivelcolombia.co. ¿Ok? Donde van a la pestaña de presentaciones y capacitación y ahí van a encontrar la hora en que se está dando la conferencia los días lunes. Eh, También les recuerdo que esta grabación se va a estar montando en mi blog multinivelcolombia.co el día de mañana. De manera que para los que no pudieron asistir, van a poder ver esta presentación en multinivelcolombia.co o directamente en mi canal de YouTube, que es Amigos del Multinivel. www.youtube.com/amigos del multinivel. Allí también podrás encontrar los videos de referentes a toda esta cantidad de temáticas que estamos tratando los días lunes. De manera que los invito a que visiten estas 2 páginas, tanto el canal de YouTube como mi blog multinivelcolombia.com. Se pueden comunicar conmigo también en contacto desde mi blog. Pueden, si tienen alguna duda, alguna pregunta referente a toda esta temática, me pueden mandar un correo, contactarse conmigo, que con mucha atención estaré yo pendiente de sus preguntas, de sus dudas, para respondérselas en la brevedad posible. En la que suerte, gracias por haber estado el día de hoy y nos vemos. Ok, bye.